Pentón están dando palos a diestra y siniestra. Y en este caso se trata de, como dije anteriormente, la hermana de la jefa del grupo empresarial de las Fuerzas Armadas Cubanas, Gaesa, Ania Guillermina Lastres Morera, que es general de brigada, es miembro del Comité Central del Partido Comunista, y esta hermana se llama Adis Lastres Morera. Y Mario Pentón hizo un extraordinario reportaje ayer que está en Martín Noticias con la ayuda de Luis Domínguez, y Luis ha encontrado muchas cosas interesantes. Solo para darle paso a Luis Domínguez, a quien saludo. Luis, aquí están, por ejemplo, que documentos, en la investigación que hace Mario, documentos de la División de Corporaciones de la Florida muestran que la hermana de Ania Guillermina, Adis Lastres Morera, está registrada como agente y gerente de la empresa Remas Investments, una corporación dedicada al sector inmobiliario. Y en otra compañía con sede en Boca Ratón que se llama Santa Elena Investment, que está a nombre de Vicente Zamora, aparece como gerente también. ¿Cómo es posible que esta señora de 62 años haya llegado creo que es en el 2023, enero del 2023 a los Estados Unidos, y esté ligada ya al sector inmobiliario? O es muy inteligente, más inteligente que nosotros, o no sé, cuéntame de este caso, ilústranos. Sí, a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo sabía que era la hermana, yo sabía que ella viajaba continuamente o viajó muchas veces a Canadá. Perdón, Luis, por favor, corrijan el apellido que lo mandé correctamente de Luis. Es Luis Domínguez, no Luis Rodríguez. Pero continúa, a ver, ahora te lo corrigen. Y mi sorpresa fue que los otros días hace un mes más o menos, buscando información de ella, me aparece que tiene 2 negocios aquí, o ella aparece como que es manager, o los negocios son de ella, aquí en la Florida. Me quedé en shock. También descubrimos a la sobrina en Panamá, otra cosita que no me esperaba. Y entonces así es que han empezado a salir estas cosas. Antes estabas hablando también tú de la hermana de ella, que es la jefa de Gaesa. Hay varias corporaciones que esta jefa de Gaesa, ahí están las 2 hermanas. Sí, la que tiene la blusa de puntitos blancos, la blusa negra o gris, esa es la jefa de Gaesa. Y la que está a la izquierda o a la derecha, no sé, depende de lo que esté viendo, que tiene una blusa negra y roja, que es un poco más alta, esa es Adis Lastres Morera. Exacto, y aquí no se le acusa a ella de nada, es nada más que cómo es que esto pasa, cómo es que tan pronto que tú llegues aquí puedes hacer estas cosas. Hablando de la hermana, mira, tiene varias corporaciones también a nombre de ella fuera de Cuba. Una se llama Alizán. Fuera de Cuba. Fuera de Cuba. Cuba, sí, en Panamá. Wow. La hermana estoy hablando. Sí, O sea, esa sí. es la generala que es la presidenta de Gaesa, Ania Guillermina Lastres Morera. Bien. Porque de esto no se ha hablado mucho y quería hacer hincapié en esto. La hermana es 1 año y medio más o menos mayor que ella, la generala. Entonces tiene una corporación que ella aparece como director y presidente. Se llama Alizán S.A. en Panamá. Otra, Alamex Corporation. Ella aparece como director. Otra más, Luken West Holding S.A. Ella aparece una vez como secretaria, otra vez como directora. Y también por cierto periodo de tiempo, ella aparece con otra compañía se llama Alicom. Y esta es en el Alicom Limited. Y esta compañía está basada en Inglaterra. Ella ahí... ¿En Inglaterra? En Inglaterra, sí. Ellos tienen derechos que tú y yo no tenemos, wow. Miguel. Wow. Ella aparece ahí por un periodo de 1 año más o menos como directiva de esa corporación. Aparece desde el 14 de noviembre del 2019 hasta el 18 de septiembre del 2021. Y así, yo no me explico cómo esta gente tiene estos negocios por todo el mundo
y el cubano de a pie no lo puede tener. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? No, y sin duda, por el reportaje de Mario, estuve viendo aquí que ella en Cuba, Adis Lastres Morera, la hermana, la que estamos revelando hoy, eh, incluso en La Habana se dedicaba al alquiler de propiedades, justo Sí, antes. Y cuando empiezan las revelaciones entre las propiedades, por cierto, que promocionaban, la cito, Casa Verde Habana, ubicada en el municipio Plaza de la Revolución, Casa Presidente, un apartamento de 320 metros cuadrados, descrito como de lujo y comodidad en el edificio del siglo XX, en un edificio del siglo XX, la Casa de Mamá, otro apartamento ubicado en la estratégica zona de Paseo y la Avenida Independencia. Es decir, ¿quién en Cuba primero tiene estas propiedades, segundo tiene estas posibilidades y tercero, después que sale la revelación de ustedes, el reportaje de Mario Pentón, pues veo que esta señora parece que las fotos que tú suministraste no les gustó y eliminó sus dos perfiles en Facebook? Vamos a ver un poco de fotos. Sigue, Luis, cuéntame. sí, es como tú dices, ella se dedicaba a la renta de casas de lujo a extranjeros en zonas residenciales de La Habana a través de Airbnb. Y también esto le dio contactos con personas en Canadá, y yo te mandé montones de fotos de ella en Canadá, Vamos a verlas para ahora. mostrar cómo estas personas pueden viajar por el mundo cuando el resto de los cubanos de a pie no pueden ni conseguir una visa para emigrar. Aquí está, mira, seguimos ahí vamos a ver el nombre. Ahí está. Registrado. Registrada la gente, Lastres Morera, Addis. Ahí tiene una dirección. Y la otra Ahí está en Canadá, corporación, mira. esto es en Canadá. Ahí está Esto en es en Canadá. Canadá con la bandera de Cuba, La Habana 2018. Está el esposo ahí en un estadio de béisbol. Sí, yo no estoy seguro de que ese sea el Ah, no, esposo. no, ese no es el esposo. El esposo es otro que lo tenemos por allá. Ese es una persona que se dedicaba a viajar en Cuba, muy Ya, partidario del Partido Comunista y de la dictadura cubana ya. canadiense, y entonces ella viajó a visitarlos a ellos a Canadá. Ah, ok, Y hay más fotos así ok. que nos muestra a nosotros cómo es que una persona en Cuba, en un país que no se puede hacer nada, por cualquier cosa te meten a la cárcel preso. Algunos tienen derechos que el resto de los cubanos no tienen. Claro, y como dices tú, es decir, nosotros no estamos, tú no, ni menos Mario Pentón está acusando a nadie. Lo que estamos poniendo son datos, señores, información. Le corresponde a las autoridades investigar todo esto, sobre todo ahora que el Washington Post ha revelado que el Departamento de Justicia, el Departamento de Tesoro y otras agencias pues se van a poner a investigar posibles delitos, dicen ellos, no nosotros, de delitos económicos, delitos de tráfico, delitos de lo que fuera, delitos de inmigración. Y aquí estoy viendo que dice el reportaje de Pentón. Adis Lastra, que es la hermana de la general de brigada, como tú dijiste, Luis, Ania Guillermina Lastres Morera, quien asumió la dirección de GAESA, ese poderoso conglomerado tras la muerte de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el ex yerno de Raúl Castro, dice tú, dice que en este caso, como GAESA maneja todo el comercio minorista en divisas, remesas, banca, logística portuaria y comercio exterior, también tiene otras empresas como Gaviota, Cimex, TRD Caribe, Rafin y el Banco Financiero Internacional. Es decir, mira, este es el mazo, Luis. Ese es verdadero. Sí, Ese es el mazo. Ese es el mazo, olvídate. Miguel, Gaesa controla entre el 50 y el 70% de la economía cubana. Que se sepa. Tiene en sus arcas 18,000 millones de dólares en el banco, de acuerdo a documentos que el Miami Herald tiene, y Nora Gámez Torres escribió sobre eso Sí, en el señor. Miami Herald, el nuevo Herald también. Sí. Entonces, esto es donde los militares tienen su billete,
tienen derecho a tener corporaciones fuera de Cuba, que no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, en un país tan igualitario que ellos dicen que todo el mundo es igual, pero parece que algunos son más iguales que otros. Claro, Y eso es el problema, ¿no? claro. A mí me encantaría que todo el cubano tuviera los mismos derechos que Ana Guillermina o que Adis Lastre Morera. Eso sería espectacular, pero eso no es así. No, Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo? claro. Aquí en la nota de Mario y los datos que tú aportaste, dice el texto, y cito, fuentes verificadas, es decir, verificadas por Martín Noticias, por Mario Pentón y por Luis, indicaron que Adis Lastres Morera llegó a los Estados Unidos en enero del 2023 tras ser reclamada por su hijo Ernesto Carvajal Lastres, ciudadano estadounidense. Sí, el hijo tiene, yo lo tengo, el hijo tiene una edad de 37 años, nació en julio de 1988 y vino para acá, se hizo ciudadano americano. ¿No sabes cuándo vino, Luis? ¿No sabes cuándo? Eso no lo sé. Ni cómo, no, ni cuándo ni cómo. Eso no llegué a eso. Yo sé, él vivía en el mismo lugar que la mamá en La Habana y emigró aquí, pero la fecha en la cual él emigró no la sé. De lo que estabas hablando, de lo que salió en el Washington Post, me parece que fue, ¿verdad? Sí. También me hace pensar el caso del piloto de las avionetas Hermanos a Rescate. Bueno, que tú encontraste. Sí. Por favor. Y eso yo siempre lo he pensado así, lo he hablado con ustedes, lo hablé con Marcel, que esa es una avenida para llegar a Raúl Castro. Raúl Castro, de los que están vivos hoy en día, fue el que más tuvo que ver con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y la muerte de 4 personas. Y estoy diciendo personas porque 3 eran americanos y el otro era residente en aguas internacionales. Y este señor, Luis Raúl González Pardo Rodríguez, es el que más sabe en Estados Unidos que esté aquí de lo que pasó ese día. Él participó. De nuevo, no lo acusamos de nada porque él no derribó, él no mató a nadie, pero él sí recibió órdenes ese día y sabe quién fue el que le dio las órdenes y cómo fue el proceso. A lo mejor no escuchó a Raúl Castro porque las órdenes le llegaron a través del jefe de la base ese día, que estaría en la torre de control. Pero el que dio la orden ahí principal fue Fidel, y de Fidel fue Raúl, y de Raúl al jefe de la DAFAR, que era el general Rubén Martínez Puente, que ya murió, y después le llegó a la persona que estaba a cargo de la base, que se llamaba, porque ya murió, Ulises Marrero Hernández, y de ahí a estos pilotos que participaron. Claro. Uno que mató a 4 y... Bueno, los hermanos Pérez Pérez, ¿no? Sí, ya uno murió. Uno ahora murió. El que queda vivo se llama Lorenzo Alberto Pérez Pérez y el que murió se llamaba Luis Francisco Pérez Pérez. Pero bueno, de todas maneras, Luis Raúl González Pardo Rodríguez participó en la persecución. Otra cosa es que no disparó, pero participó en la persecución contra las avionetas de Hermanos a Rescate, que por cierto eran 3 avionetas. Derribaron 2. Derribaron no. A mí ya no me gusta usar derribaron, Luis. A mí me gusta decir asesinaron. Pulverizaron en aguas internacionales a 2 avionetas civiles con 4 muchachos. Esa es la realidad. Y la grabación de lo que tú dices, que es la prueba más sólida de admisión, ocurrió el 21 de junio de 1996. Es decir, el asesinato ocurre el 24 de febrero. Pasan unos meses y el 21 de junio de 1996, en una reunión, creo que tú me contaste una vez, en Santiago de Cuba. Sí, del Partido Comunista en Holguín. Fue. En Holguín. Él dice eso, alguien lo grabó y años después, en el 2007, es que se filtra esa grabación. Es la prueba más sólida, más contundente que hay. Pero coincido contigo, en el caso de Luis Raúl González Pardo Rodríguez, coronel, por cierto, está detenido. Yo no sé si tú, con la habilidad que tienes como investigador, podamos saber dónde encontrarlo. ¿Por qué digo esto?
porque él está acusado por fraude migratorio. Y puede acarrear una pena de hasta 15 años. ¿Ustedes creen que cayéndose, ya olviden de la ideología, vamos al principio más básico del ser humano, que es el instinto de conservación, incluso de los animales? Este hombre, que tiene 60 y tantos años, ya no va a regresar a Cuba porque por alguna razón vino para acá. Enfrenta una probable condena de hasta 15 años por fraude migratorio porque mintió en su aplicación de residencia. Aquello se está cayendo. Él no tiene regreso. ¿Ustedes no creen que puede ser una pieza, como explicaba ayer Marcel, no es necesaria, pero sí ayudaría mucho? ¿Ustedes no creen que sería un testigo de cargo importante o descargo, de independencia de lo que él quiere decir, en el caso de las avionetas? ¿Qué tú has podido saber, Luis? Exactamente lo mismo que tú piensas, lo pienso yo. Ya. Esa moneda de cambio que tiene el gobierno americano, él sería, yo siendo el gobierno americano, ese sería el último que yo mandaría de vuelta a Cuba, como han mandado muchos otros, ¿no? Uh-huh. Esa es una moneda de cambio que el gobierno americano puede usar a la perfección para obtener información de los detalles, que no los tenemos porque él es el único que sabemos que esté aquí, que participó en ese evento, y se le puede extraer o pedir o cambiar información para acusar a el hermanito menor que todavía sigue vivo, aunque tenga 94 años. A mí me da lo mismo, porque los muertos son los muertos y todavía hay familia que lloran cada aniversario. No me gusta usar cada 24 de febrero, uh-huh, que lloran por sus familiares desaparecidos. Hay hijas que no tienen padre por culpa de este señor. Entonces, es hora de pensar, y sería excelente que este Luis Raúl González Pardo colabore y ayude a esclarecer estos hechos, y también que se use su información en contra del hermanito que queda todavía vivo. Luis, te hago una pregunta indiscreta, pero tú sabes que los periodistas somos sobre todo curiosos. ¿Este tipo, Luis Raúl González Pardo Rodríguez, aparece en algún registro de algún centro de detención, sea migratorio o prisión? O sea, está desaparecido del sistema. Está desaparecido, y eso es lo inusual. Ya. Porque normalmente tú lo pones ahí y aparece donde él esté. Debe de estar detenido y las agencias federales han escondido hasta eso, hasta dónde él está. Por alguna razón. Lo interesante del caso. Ya. ¿Te acuerdas de Melody, por ejemplo? Sabíamos dónde estaba. ¿Te acuerdas de Veguita, el que fue jefe de la prisión de Canaleta? Sabíamos dónde estaba. Había otro que se llama Daniel Morejón, que era jefe en Artemisa, jefe militar de Artemisa, que ya fue deportado. Los tres fueron deportados. Los tres, la jueza Melody, Veguita y Morejón, los tres fueron deportados por los Estados Unidos. Exacto. Y el otro que tú destapaste con Rolando Cartaya, ¿cómo se llamaba aquel primer secretario del partido? Misael Enamorado. Sí, pero eso yo no quiero llevarme el crédito. Eso fue mi amigo Pentón. Se autodeportó. En el caso de Misael Enamorado. Sí, ese Mario se Pentón. autodeportó. Mira, ahí tenemos la foto. Aquí tenemos a Luis Raúl González Pardo. Sí. Para mí es una pieza clave en cualquier investigación que se haga en contra de los hermanos al rescate. Del derribo, ¿no? Del derribo, sí, en contra de los autores del régimen cubano. Sí, y de nuevo, estuve leyendo que yo he hablado de este caso muchas veces, y me han escrito mucha gente y han dicho, ¿y por qué no lo dijiste antes? Porque también yo no tenía las pruebas suficientes, y claro, uno no se quiere llevar una demanda legal. Claro. Tomó tiempo en acceder a esas pruebas, y para mí el beneficio de estas cosas no es el nosotros sacarlo al aire en cualquier lugar,
y darnos golpes en el pecho. No, el beneficio es que las autoridades intervengan en el caso y hagan lo que tengan que hacer. Yo supe desde días antes de él llegar, yo estuve en reuniones que él estuvo supuesto estar y no se apareció. Yo llevé el libro de todas las comunicaciones, ¿no? Las transcripciones de ese día, donde él sale hablando, y yo tenía las claves de todo eso, y él no se presentó a ese lugar. Hubo eventos de libros que se lanzaron hablando de la aviación cubana en el cual se pensó que él iba a estar, y él no estuvo, nunca fue. Él no dio la cara. Y por eso hay que medir las cosas. No siempre todo se puede publicar y soltar, porque si tú lo publicas, las leyes no están, las autoridades que tienen competencia en esto no están exactamente, saben todo al instante para poder arrestar a esta persona. A ellos les toma tiempo identificar, verificar, buscar todas las cosas antes de poder abrir un proceso en contra de estos malhechores, ¿no? Y yo respeto muchísimo eso y sí, he sido parte de eso, pero también hay que saber cuándo callarse la boca, ¿no? No, tu investigación fue tan importante que reveló y puso el caso primero en la atención pública de las autoridades federales y segundo en la atención de los medios y en el público, y a partir de ahí hubo un giro muy, muy importante. Primero porque el caso de las avionetas de nuevo empezó la demanda de los familiares. Ahí está. Señores, Luis Raúl González Pardo Rodríguez es el del medio. ¿Correcto, Luis? Sí, esa foto es de la película, de la filmación de la película Kangamba. Ya. El que está a la izquierda. Vuelvan a la foto, por favor. Exacto. El que está a la izquierda se llama Luis Solar y el resto son de la ayudantía, son los mecánicos de esos aviones. Ya. O sea, que eso nos muestra a nosotros que en el 2007, que fue cuando se filmó esa película, él todavía era militar. O sea, tienes que comprobar, antes de acusarlo a él, tienes que comprobar todas esas cosas que uno dice. Esa foto es un problema para él, porque cuando aquí le preguntaron al año de un día de él ser, de él residente, haber vivido aquí, claro. él rellenó los papeles para hacerse residente y se le pregunta ahí, ¿tú fuiste militar? Él dijo Esta que no. foto lo desmiente por completo. Claro, claro. Esa es una foto clave. Clave, por completo. Y hay otras fotos de él pilotando esos aviones, los MiG-29 y cosas así que es un problema. Y yo sé que él ingresó a la DAFAR, la Defensa Antiaérea, Fuerza Aérea Cubana, en 1977 y ha de haber llegado hasta el 2009 más o menos como militar. O sea, ya tenía el grado de teniente coronel. Es un poquito difícil Claro. que él se le olvide en 32 años de su vida. Por cierto, a él le decían el Bemba en la DAFAR. No lo conocían, no le decían el nombre de Raúl, era el Bemba. Y para todo le decían el Bemba esto, el Bemba lo otro. Y fue parte del segundo curso que fue a la Unión Soviética para entrenarse como piloto de MiG-29. Y eso ha de haber sido en 1989. En 1989 y el derribo fue en 1996, es decir, unos 6 o 7 años antes. Sí, ellos mandaron 2 cursos que yo sepa y tengo fotos del primer curso, del primer grupo de pilotos que fue a la Unión Soviética. El segundo no tengo fotos, pero sí tengo los nombres de los que fueron y ahí aparece él en ese grupo de personas que fueron a instruirse a volar en el MiG-29, que fue el avión que él voló ese día, y era un MiG-29 de una sola cabina, un caza, se dice, y era el número 911. O sea, todas estas cosas han sido verificadas, pero todo esto toma el tiempo y para las personas que no tienen experiencia es fácil criticar, es lo más fácil del mundo, pero hasta que esto no se divulgó, nadie sabía eso. Al principio se pensaban
que eran dos aviones militares que habían participado y más nada. Leyendo y buscando la información de las transcripciones, fue que me di cuenta que habían 2 aviones más que habían despegado después y que estuvieron atrás de Basulto, y en esos 2 aviones iban 3 pilotos. Vaya, qué investigación, Luis, y no acaba. Luis, te agradezco muchísimo. Seguro no voy a revelar nada, porque como dices tú, un buen investigador, hasta que no tenga los pelos de la burra en la mano, pues no suelta prenda. Yo sé que hay muchas cosas, y de paso aprovecho para agradecerte tu colaboración con esta iniciativa, este esfuerzo que, como bien tú sabes, yo inicié hace años y lo reproduje ahora, el juego de cartas, la baraja castrista. Usted los busca, y muchos de los personajes que el señor Luis Domínguez ha venido detrás, ha conseguido una foto, están recogidos aquí. Uno de ellos, usted puede adquirir este juego de cartas en el Museo Americano de la Diáspora Cubana por 25 pesos, por el costo que es. No, esto no es un negocio, esto es para que se conozca. Uno de los personajes con quien me gustaría hablar, sobre quien me gustaría hablar con Luis en el próximo encuentro, es ¿quién es el jefe del espionaje cubano? No aparece su nombre en ninguna parte, pues nosotros lo tenemos aquí. Y Luis encontró su imagen. ¿Y saben dónde Luis encontró parte de esa información? En Vietnam, en Vietnam. Ese cuento se los tengo otro día. Luis, te agradezco mucho. Espero que pronto podamos subir el programa de hoy, porque estoy seguro que mucha gente lo querrá revisar de nuevo. No, Miguel, gracias a ti siempre por tu apoyo, por tu amistad y por tu ayuda en estas causas de Cuba, que tú sabes que para nosotros nos molesta, nos duele y nos afecta. Muchísimas gracias, Luis. Señores, Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Un abrazo. Vamos a la pausa y regresamos enseguidita.